Buenos días a todos y todas. Hoy iniciamos una iniciativa que nos parece muy interesante desde la Universidad Popular de San Joan Despí, titulada Miradas al retrovisor, que lo que pretende esta iniciativa es traer el testimonio de mujeres y hombres que tengan anécdotas, experiencias vitales o trayectorias de vida que consideren que deben de ser compartidas con la humanidad y empezar a crear un reservorio donde se concentren estas historias personales que no se encuentran en los libros de historia, pero que muchas de ellas son historia y que no conocen nadie más que las personas que las vivió. O sea, las experiencias que traemos de nuestro invitado de hoy, pues solo las conoce él y no las quiere compartir. Con esta acción iremos creando una biblioteca humana llena de recursos que ayuden a aquellas personas que en determinados momentos pues, la consultan. Nuestro primer invitado de hoy es Francisco García Maestre, Paco para sus amigos y los que lo conocemos. Él es un inmigrante español, como miles como él, que tuvieron que abandonar su tierra natal en Andalucía y su pueblo de La Victoria en Córdoba, para poder buscarse la vida en un sentido amplísimo de la expresión. Como muchos de los hijos de los perdedores de la guerra civil y que sufrieron la larga posguerra de la misma, Paco es una persona con fuertes convicciones sociales y de clase, y tiene muchísimo que aportar a la sociedad. De hecho ya lo hizo de manera vivencial, pero ahora vamos a recoger su testimonio. Bueno, Paco, primero darte las gracias por estar aquí compartiendo con nosotros, con la Universidad Popular, con tu colaboración con nosotros en muchísimas actividades y, por supuesto, con esto. Y bueno, a mí me gustaría empezar a conocer y que explicaras a la gente por el principio. ¿Qué recuerdas de tu niñez de La Victoria? ¿Cómo era ese pueblo en aquella época? Sus gentes, sus costumbres y tu familia en aquellos primeros años de vida. Bueno, pues, ¿qué quieres que os diga? Yo soy una víctima de la guerra y del golpe de Estado franquista, que aunque cuando lo dio yo no había nacido, pero sufrí las consecuencias hasta el año 75, y yo diría que más, que la estamos sufriendo hasta ahora. Bueno, pues lo que me preguntaba sobre mi pueblo, era un pueblo pequeñito, de unos 1500 habitantes, y sigue siéndolo. Más o menos habrá ahora unos 2000. Pero allí yo recuerdo que la gente, los chavales, no nos alimentábamos bien, excepto pues algunas familias que tenían a lo mejor tiendas y tal, o tenían tierrecillas y tal. Apenas desayunábamos, no todos los días. Normalmente sí se comía un plato al día, que normalmente era un cocido, y poco más. Cuando había temporada de trabajo y tal, pues veíamos que a lo mejor se comía un bocadillo, un canto de pan con un poco de aceite y un poquito de azúcar, y nada más. Los niños allí vestíamos pantalón corto, y es una tierra que hace mucha calor y también mucho frío, y el frío era criminal. Allí estábamos todos los niños en la época del invierno, estábamos todos resfriados, unos mocos verdes, ¿sabes? Y claro, no teníamos ni pañuelos, pues te limpiabas con el brazo. Pues como chiquillos jugábamos mucho con las niñas y los niños, pues a los nidos, a papá y a la mamá, al corro la patata, a las cuatro esquinas, en fin, los juegos de a la chita, etc. Pues bueno, pues claro, como había tanto miedo, nosotros los chiquillos no sabíamos qué es lo que había pasado.
ni sabíamos nada de la República, ni del futuro, ni de las luchas, ni de los crímenes que habían hecho, porque allí mataron a 36 ciudadanos por nada, porque eran sindicalistas o habían protestado pidiendo más sueldo en algún cortijo, etcétera, etcétera. Bueno, llega la época de los 6 años y entramos en el colegio, porque se entraba a los 6 años y no había... Las niñas estaban separadas y los niños teníamos en los mismos colegios, pero separados por una pared. Allí no había contacto con las chiquillas, no que cuando jugábamos en la calle. Y entonces los maestros, yo creo que no tenían ni la carrera, porque eran auténticos salvajes. No había planes de estudio ni nada. Allí, yo, desde que estuve 2 años, pues la verdad que yo no pude aprender nada. No aprendí ni un poco las tablas, y porque mi padre me las ponía en casa, las tablas de multiplicar y eso. Entonces allí los chiquillos, no había gasoil, no había petróleo, no había eso pues, para cocinar. Cocinábamos pues, con un hornillo de tierra que se hacía y con leña pues que de raíces, cuando se araban los campos, los arados levantaban las raíces, pues íbamos a buscar raíces para ayudar a nuestra madre a utilizar el cocido cada día. Así, eso era. También pues allí había pocas cosas, había las olivas y una huerta que estaba vigilada como es lógico, por la vallada. Y allí no había nada que comer, nada más que las hierbas que había, como los cardillos, las vinagreras y los hinojos, etcétera, etcétera. Pues gracias a esas hierbas que comíamos, pues yo creo que pudimos salir adelante. Aunque yo recuerdo que había niños que tenían una barriga muy gorda, y eso era como pasa en África ahora, que la tenía hinchada de pasar hambre, de pasar necesidades. Y solo a unos 3 kilómetros había y hay una finca que se llama Tocina, y allí había, antes un poquito más que ahora, aún todavía queda, encinas donde echan bellotas. Pues íbamos a coger bellotas, pues para comerlas o para echárselas al cochino que normalmente había en las casas. Eso era casi un acto delictivo el ir allí, ¿no? A coger eso, porque las autoridades los perseguían sí, de manera... Claro, la Guardia Civil en el caso. Pero el caso está muy bonito, que yo jamás vi allí una piara de cochino, ni una piara de oveja, ni de cabra, ni de nada. Las bellotas allí no se cogían. No las cogía el dueño. Ni permitían que las cogiera tampoco. Ni permitía que las cogiera. Tenían un guarda, que se llamaba Eugenio, me acuerdo perfectamente, o sea que estaba ganando un sueldo, y sin embargo allí no cogieron nunca, porque yo era un chiquillo, pero estos hablaban en casa porque te quitaban las bellotas. Íbamos a por bellotas, pues con 6, 7, 8 añillos, íbamos a por las bellotas y estaba la Guardia Civil escondida, desde la altura, debajo de un olivo, y como iban vestidos de verde, pues desde lejos no veías tú si estaba la Guardia Civil y tal. Pues bueno, pues ellos, había un par de sitios por donde irse, por la carretera o por un callejón que había, el callejón de la Sorrera, porque era un camino que había muy grande, y allí pues los zorros hacían el agujero y tal, y se llama el callejón de la Sorrera. Entonces, o te ibas por la carretera o por aquí, a unos 500 metros de diferencia. Ellos, en función de por donde te veía que cruzabas, se iban andando por los olivos que no los veías, y entonces te quitaban las bellotas. A conclusión, que antes delincuentes, o sea, perseguían la pobreza y la miseria. Efectivamente. En vez de perseguir
los delitos que se habían estado cometiendo y que se seguían cometiendo por el abuso de poder, se perseguía la pobreza y la miseria. Sí, sí, Básicamente era eso. yo recuerdo y una impotencia tremenda cuando te cogían la taleguita, que traía a lo mejor 3 o 4 kilos. Un niño no podía venir 3 kilómetros con tanto peso. Y hacían así pom pom y te la vaciaban, ¿sabes? Y ya está. Bueno, y eso era en la escuela, pues igual. Allí te castigaban, a mí por ejemplo me castigaban casi todos los lunes. ¿Por qué? Porque yo no iba a misa, pero no por nada, en mi casa no se decía ni se hablaba. Ya ves, a mi padre le habían fusilado a un hermano, cualquiera hablaba. Pues, pero yo no me gustaba ir a misa. Yo era un chiquillo que lo que me gustaba era irme al arroyo, a bañarme, a jugar con los chiquillos y tal. Pues bueno, pues como tomaban nota, pues los lunes siempre castigados ante una cruz. Pero con la gravedad de que te ponían un libro en cada mano y garbanzos debajo de las rodillas. Y no tenían bastante con eso, que si le pedía para salir a hacer pipí, pues no me daban permiso, a ver, y al final, pues me meaba cada día, Conclusión, había también un adoctrinamiento religioso, de manera, o sea, se perseguía la pobreza y la miseria, y encima había un adoctrinamiento en el ámbito religioso para que la gente fuera lo que tocaba ser. Sí, eso por supuesto. Y los maestros normalmente no estaban allí con nosotros. Cuando llegaban por la mañana nos ponían allí en fila como los militares, con la mano en el hombro, media vuelta y a cantar el cara al sol. Eso cada mañana. Y así estábamos cada día. Entonces pillaba, una vez que estábamos en la clase y tal, nos encargaban lo que teníamos que leer o estudiar o hacer, y ellos se iban a los bares o a la carpintería y tal. Y venían siempre cargados de tabletas para darte en las manos, ¿sabes? Y bueno, malos recuerdos. Los recuerdos de la dictadura fue criminal. Entonces los niños, la mayoría, pues con 8 o 9 años estábamos todos trabajando en la oliva, recogiendo las olivas, escarbando, quitándole las malas hierbas a los trigos, escarbando a las habas, a los garbanzos. Cuando cogíamos en los cortijos las piñas, desgranábamos la piña, el maíz lo desgranábamos con un palo y una herradura, ¿sabes? Y ¿qué jornada laboral era más o menos? ¿Cuántas horas se trabajaba al día? De sol a sol. Lo que daba de luz, lo que había luz. Sí, te levantabas por la mañana tempranico, desde que había luz, y venías porque tenías que caminar a lo mejor 4 o 5 kilómetros, o 7, porque yo recuerdo un cortijo que se llama Peraillo, y allí estaba a lo menos a 7 o 8 kilómetros, y veníamos cada día al campo, cuando llegábamos era de noche. Y una curiosidad, ¿y las condiciones laborales? O sea, ¿tenéis algún tipo de condición laboral? ¿Se os daba alimento? ¿Se os suministraba sombra o agua o lo que sea durante vuestra jornada laboral? ¿O simplemente estabais ahí en el campo abandonado y con una gente vigilando para que hicierais lo que ellos querían y punto? Mira, de sombra nada. La sombra era la del sombrero. Allí estábamos en la era. ¿Sabéis lo que es la era? La era es donde se trillaba el trigo, la cebada y todo eso. Estábamos allí, estábamos las 10 o 12 personas, o 15, depende la faena que estábamos haciendo, las necesidades que tenía el señorito, como allí le llaman, pues 8, 10, 12, 15, cogiendo algodón estábamos hasta 200, con 10 años por ahí, en un cortijo se llama La Torrecilla, el Peral, pues allí habíamos unas 200, gente de La Victoria, de Moriles, de todos aquellos pueblos y tal. Bueno, pues allí ya yo vi las primeras huelgas y participé en ellas, las huelgas porque queríamos que nos pagaran el kilo de algodón más caro, y ya había huelga. Pues cuando había huelga venía la Guardia Civil allí y se llevaba al que señalaba el patrón de que había hablado o lo que sea. Una curiosidad, contratos laborales, Nada, cualquier tipo de esto, absolutamente nada. Ni seguro. Ni condiciones de ningún tipo. ¿Y cómo se seleccionaba la gente que iba a estas fincas a trabajar?
a dedo o había un lugar en el cual tú te podías inscribir o cómo funcionaba el tema? Simplemente era a elección del capataz. Bueno, normalmente había un manijero, un capataz, que allí le llaman manijero, y a ese era el que le encargaba, y como allí en los pueblos se conocía a todo el mundo, pues pensaba, bueno, pues a fulano, sultano, tal, iba a verlo o lo veía en el bar, porque los hombres allí salían al bar cada día porque era donde encontraban trabajo, o a la plaza, o en el bar de la plaza, ¿no? Era allí donde encontraba trabajo, y como allí las cuestiones laborales eran ninguna, era jornalero. O sea, al final tú trabajabas en la medida en que tenías algún tipo de afinidad con la persona que decía que tú ibas a trabajar. O si no tenías afinidad con esa persona, automáticamente te descartaban y tú no trabajabas. Ya, y si realmente, hombre, si a veces si no tenía más gente, porque estaban otros colocados, en la época de la oliva, en la época del algodón o tal, si no tenía gente, pues el hombre tampoco buscaba al primero que salía, claro. Pero normalmente cada manijero, cada encargado tenía su colla de gente, ¿no? Porque aún todavía hay encargados en estos cortijos, que van y vienen, están ellos solos durante todo el año, y cuando hay trabajo, pues entonces ya habla con uno y con otro para recoger la oliva o para cavar los pies del olivo que se le hacía la cava. De una manera muy formal, es decir, muy en el tejemaneje de ellos, ahí no había ningún tipo de papel, ningún tipo de autoridad, ni ningún tipo de registro, ni nada. Seguro ni nada. Yo, por ejemplo, estuve 9 años y medio trabajando, hasta los 17 años y medio, o sea, hasta enero, a principios de enero del 65, yo me vine a Barcelona, y poco más tarde me fui a Francia. Pues allí yo estuve desde los 8 hasta los 17 y medio trabajando, no teníamos seguro. Allí los que tenían seguro eran los mayores, que cuando podían, pues pagaban por su cuenta unos sellos, que eso era el seguro, pero a veces había dos, los falangistas, había dos en el sindicato del pueblo, que era el sindicato franquista, y que eso te proporcionaban los sellos y te cobraban. Bueno, pues resulta de que muchos, que yo aquí en Barcelona, que hay mucha gente del pueblo donde yo nací, pues resulta de que no tienen pensión porque aquellos sellos que pagaban, como por ejemplo mi hermana, estuvo mi padre pagando los sellos y tal para que el día de mañana pudiera tener una pensión, ¿no? Pues resulta de que los tíos le vendían los sellos, no sé cómo se las apañaban, que no le daban cuenta y aparecía que no, que habían pagado, tenían los sellos, pero no, ellos no lo liquidaban, y al no liquidarlo, No costaba. pues no costaba. Era como aquí, que también te vas a trabajar, te toman nota, te piden la cartilla, pero después no te dan de alta, y resulta de que tampoco ha No estado- consta. no consta, y eso me ha pasado a mí en un montón de empresas de la construcción. Sí. Bueno, pues eso es más o menos a grosso modo lo de los... Todas estas condiciones que nos has contado ahora, de la escuela, las condiciones de vida de la familia, las condiciones laborales, lo que favoreció, lo que incitó, fue que mucha gente abandonara su tierra y se fuera a la emigración. ¿Cómo fue tu llegada aquí a Cataluña? Ya nos has comentado que ya habías participado en algunas huelgas en los cortijos de la Sí, Victoria. sí. ¿Y cómo te integras aquí en la disidencia franquista en Cataluña? No fue, pero solo una matización, no fue llegar al paraíso tampoco. No, no, Hay que decirlo, ¿no? Que seguimos estando dentro del mismo país. Mis dos hermanos mayores estaban en Francia, entonces yo le dije a mi padre que me sacara el pasaporte, me diera permiso, porque entonces no eran mayor de edad hasta los 21 años. Entonces mi padre me sacó el pasaporte, me pasé por Cataluña, yo ya tenía aquí familia,
Estuve un par de meses hasta que me marché a Francia en casa de una prima hermana mía, mientras que mi hermano Faustino, que creo que lo conocéis, pues se sacó el pasaporte. El pasaporte antes no se sacaba en un día, lo tenías que solicitar y te tardaba un mes y pico, 2 meses en llegarte. Cuando tuvo el pasaporte, pues nos pusimos en contacto con nuestros hermanos y ellos hablaron, nos buscaron trabajo, y allí nos pusimos a trabajar un par de años. Una puntualización. ¿Te buscaron trabajo quiere decir que ese mito que se habla de que la gente de España salía a trabajar con papeles, tú te fuiste a Francia a trabajar con papeles o te fuiste con una mano delante y otra detrás y luego allí te suministraron un puesto de trabajo? Efectivamente, sin papeles. No, es un mito que es muy extendido. Sí, y mi hermano y los otros hermanos míos igual, no se fueron ninguno. Y de todos los que yo conocí allí, en aquella zona, porque yo de seguida me puse en contacto, allí estaba organizado la gente del Partido Comunista, y nos pusimos, pues conocíamos, hacíamos reuniones de las comarcas y todo eso, y de la provincia, y nos juntábamos hasta 300 y 400 españoles, ¿sabes? Y allí no había nadie con papeles. Pero papeles es lo que siempre se ha dicho, ¿no? Bueno, el régimen dejaba salir la gente, pero que la gente ya salía con un puesto de trabajo y tal. O sea, que tú te fuiste exactamente igual que viene la gente actualmente aquí. Igual, O sea, igual. Mito que Es más, yo no tenía la edad de trabajar. Allí no estaba prohibido trabajar antes de los 18 años, en Francia. Entonces yo, el patrón, porque fue en la construcción, pues estábamos debajo de un árbol, nos pusieron las ferrallas, los hierros y tal, para hacer los hierros que iban dentro de las columnas y tal. Y eso es lo que yo hacía debajo de un árbol para que no hubiera un accidente y tal, hasta que no tuviera los papeles oficiales. Cuando ya cumplí los 18 años, el patrón ya arregló todo, me hizo ir al reconocimiento médico, que por cierto fui yo ya solo, pero ya tenían... Y entonces me hicieron los papeles y fue a partir de agosto del 65 cuando a mí me aseguraron. O sea, allí. Puntualicemos, tú te fuiste como todos los que vienen aquí actualmente sin Igual, papeles, sin igual papeles. que todos los que vienen aquí ahora, y luego allí te buscaste la vida para tener un trabajo. Efectivamente. Y lo único que sí que me gustaría puntualizar una cosa. Allí había algún tipo de condición laboral que aquí no existía para nada, porque me estás hablando de reconocimiento médico, me estás hablando de que había algún tipo de seguridad, al menos en la construcción, para evitar había una accidentes. prohibición de que trabajaran los niños. Había una prohibición de las relaciones. Claro, Es decir, que claro. Francia estábamos hablando de otro nivel, no era el nivel que había aquí, que era la jungla. Claro, no, allí, ya digo, normalmente los niños franceses no trabajaban hasta que no tenían 18 años. Yo y no sé si, bueno, es verdad, había otros. Había 2 españoles más allí en aquel pueblo, en Lure, que también eran de mi edad y no tuvieron papeles hasta que no tuvieron 18 años. Nos daban trabajo porque éramos extranjeros y se estaban aprovechando de nosotros. Porque de hecho, Como ocurre aquí ahora. como ocurre aquí ahora, estaban aprovechando de nosotros porque nosotros cuando ya a los 2 años decidimos de venirnos aquí, pues tuvimos que denunciar al patrón en el sindicato. Y el patrón se cabreó y dijo, madre mía, los españoles, esto que yo pensaba, y mira, y al final me han denunciado. Y tal. Pues, denunciamos porque no nos daba la liquidación. Y se había quedado porque allí hay una especie de vacaciones, 3 meses, porque hace mucho frío, está cerca de Suiza, y la construcción no se puede... No se dan condiciones laborales. todo el mes de diciembre, enero y febrero no se puede trabajar porque se congela la mezcla, el cemento, y no sirve, entonces no se puede trabajar. Pero los trabajadores de allí cobraban esos 3 meses. Y el cabrón a nosotros no nos dio... O sea, hacían exactamente lo mismo que hacen Lo ahora, mismo. aprovechándose Lo de la mismo. debilidad De la o de la indefensión. indefensión que tenéis para poder sacarlo adelante. Claro, porque a ver, los patronos son iguales de cabrones en todos sitios.
Lo que ocurre es que si las que leyes... que allí había leyes y aquí había impunidad. Eso es lo que quiere decir, que allí había leyes y entonces, claro, amigo, si lo denunciaban o se enteraban que estaban abusando, le pegaban el palo, ¿sabes? Y tal. Bueno, y a nosotros pues nos proporcionó una habitación, dormíamos 3 hermanos en una habitación grande y allí cocinábamos y allí dormíamos. Y bueno, y agradecido porque otros no tenían ni eso, ¿sabes? Otros a lo mejor estaban durmiendo en una nave allí que hacía más frío, no había ni calefacción ni nada y las criaturas pasaban más frío. Bueno, yo pregunto, y a lo mejor el hecho de ver que allí existían condiciones laborales y el hecho de ver que allí existía este tipo de regulación, ¿eso te ayudó luego para cuando volvisteis aquí empezar a pensar, oye, perdona, porque aquí estamos en la jungla, si existen otras formas de relaciones laborales en las cuales existen unas reglas de juego? ¿Puede ser que eso te ayudara luego también a sentirte más predispuesto a luchar porque aquí hubiera condiciones laborales? Mira, yo desde el año 63 que me afusilaron a Julián Grismao, que yo estaba en un cortijo en Andalucía, ya firmé una carta, no por iniciativa mía, sino porque había un señor que escuchaba Radio España Independiente, que guardaba las bestias por la noche, y se ve que sería comunista, o un luchador, no lo he visto nunca más a ese hombre, y nos invitó para que firmáramos la carta para Franco, y yo la invité. Éramos 10 o 12, y solo yo y ese señor firmamos la carta. Y el día 20 de abril, pues, lo fusilaron. Entonces, fue a partir de ahí que yo pensé en la lucha y pensé que el régimen que teníamos era un régimen dictatorial y asesino. Por lo tanto, cuando yo me marché a Francia y conocí a la gente del Partido Comunista, yo me afilié automáticamente. A los 2 meses ya estaba yo en el Partido Comunista. Y cuando vine aquí, empecé a buscar al Partido Comunista y lo encontré. Pero claro, las criaturas no se fiaban de mí, porque podía haber sido un policía. Hasta que el día 22 de marzo del 67, en una reunión de comisiones obreras, porque me lo dijeron de boca a oído, fui a la Alameda y ahí ya me legalicé porque nos detuvieron a 42, ¿sabes? Nos detuvieron a 42 y a partir de entonces, pues a mí me encargaron, ya entré en el PSUV, Partido Socialista Unificado de Cataluña, y ya pues estuve militando hasta nuestros días. Yo sigo siendo comunista, y cuando ya entré, a partir del 20 de marzo del 67, del 22 de marzo del 67, pues yo me encargaron de crear la Juventud Comunista en el Bajo Llobregat. ¿Puedo hacer una puntuación? Y también. Me parece admirable, pero admirable que tengas la lucidez suficiente para acordarte de fechas concretas. De fechas concretas, que digo, 22 de marzo del año 67. Ostras, yo no recuerdo ni... vamos, perdona, esto es una continuación informal, ¿no? Ahora puedes continuar, perdona. No. Perdona. Bueno, eso yo lo recuerdo porque eso... Marcaron tu vida y marcaron tu carácter. Claro. Pues bueno, no sé qué... No, bueno, yo querría hacer una puntualización, ¿no? Sí. Recordemos que a veces esas cosas se olvidan. Que en Vía Laietana, por ejemplo, en Barcelona, pasearon por Vía Laietana de Barcelona, en la comisaría de la Policía Nacional, estuvieron paseando gente como Himmler, que crearon las estructuras de represión franquista que luego utilizaron contra toda la gente como tú que estuviste luchando durante años por mejorar la vida de la gente que vivía aquí. Sí. Esto hay que recordarlo porque, claro, eso explica mucha de la barbarie. Aquí se ha hablado mucho de la dictadura franquista fue muy dura, sobre todo con la gente que era luchadora y que quería cambiar Con la clase trabajadora. Y los estudiantes. Y que las prácticas que utilizaron fueron prácticas nazis. Sí. Que además fueron aleccionados por ellos. Porque estuvieron aquí diciendo cómo tenían que hacer. Efectivamente. No, yo todo eso lo viví porque a mí cuando me detuvieron me llevaron allí a la comisaría. Allí estaban los hermanos Cray, los 2 criminales de la dictadura,
Había criminales como Willy el Niño, sí, en Madrid, pero estos eran los jefes de la brigada político-social de la comisaría esta de la Vía Layetana. Y yo los conocía a los dos, porque ellos eran los jefes y ellos eran los que iban de sala en sala, pues interrogándote y aunque había otro, el que te interrogaba, pero ellos eran los jefes y venían y interrumpían al otro y te metían mano. Por ejemplo, detuvieron a una señora de aquí de Las Planas, y la mujer de Juan Estrada, que ya ha fallecido la mujer, pero el marido todavía vive, tiene 97 años y ayer concretamente, mira, estuve hablando con él por teléfono. Y pues esta mujer la detuvieron y no la pudieron acusar de nada, porque ella ni trabajaba. Simplemente había ido allí a la reunión con su marido, que era delegado de la Pirelli. Y entonces me la pusieron delante y así, con estas palabras, aunque sean duras, me dice: ¿tú conoces a esta puta? Y yo le dije: yo no sé, si yo no conozco a esta señora. Sí, esta señora, esta es la que os jodéis todos, con ella, ¿no? Oiga, a mí es la primera vez que veo a esta señora, yo no la conozco, yo no conozco a nadie, yo he ido a la reunión porque me había enterado que había una reunión de obreros y fui allí a la de esa y ya está, y me había detenido. Bueno, pues estuve allí pues desde el mediodía hasta la 1 de la noche, interrogándome para arriba y para abajo, ¿sabes? Y nada, quiero decir que las formas eran muy desagradables. Las formas eran muy desagradables, a mí no me pegaron porque no tenía antecedentes, era un chavalín, tenía 19 años en aquellos momentos y tal, pero hubo gente que le dieron fuerte. Bueno, ya vamos a hacer una aclaración, por ejemplo, todo lo que tú dijiste era muy desagradable, pero es que estamos viviendo en el año 2022 y igual que por ejemplo la Puerta del Sol en Madrid se ha recuperado para la causa porque hacen las campanadas de fin de año y aquello se ha limpiado, porque allí estuvo también la Brigada Político-Social. Sí. En Barcelona todavía tenemos en Vía Layetana la comisaría policial Todavía. Y no se ha hecho un acto de memoria histórica y de eliminar un lugar en el cual se estuvo bueno, martirizando y se estuvo haciendo barbaridades a muchísima gente. Es una cosa que se tendría que ver por parte de nuestra sociedad, que estamos aquí presumiendo de democracia, que todavía tengamos lugares como la comisaría de Vía Layetana y que siga existiendo cuando, por ejemplo, en Madrid, Puerta del Sol, la han limpiado y le han dado una nueva envoltura. Ahí en la Vía Layetana han muerto bastante gente a consecuencia de las palizas. Han dejado enferma para toda la vida a muchos a consecuencia de las palizas. Mismamente, en el 74 detuvieron a 25 de aquí del Bajo Llobregat, entre ellos estaba mi hermano, el mayor, y me lo contaba él personalmente, cuando ya salió de la cárcel, las torturas que le hicieron. Le ponían con un palo en la barriga y notaba que el palo tocaba la pared, ¿me entiendes? O darle descuidadamente, ¡bum!, 2 hostias en los oídos, ¿sabes? Y le retumbaba toda la cabeza, así un montón de veces. Bueno, hasta que llegó a reconocer, porque lo acusaban de que era el responsable de propaganda. Y efectivamente, era el responsable de propaganda del Partido Comunista aquí en la comarca, y recibía todos los periódicos y se distribuían desde su casa. Pero él negaba que era comunista, como es lógico, ante la policía no va a autoinculparte. Claro, pero al final, como le dieron muchas palizas a uno y a otro, cayó el aparato de propaganda, el que lo traía, mi hermano que lo recibía y el que lo distribuía después por la célula y la fábrica. O sea, que cayó el aparato de propaganda y le dieron muchos palos. Así que al final tuvo que reconocer que sí, que era comunista y que en su casa pues entraba la propaganda. Bueno, y también te digo una cosa, él lo reconoció siéndolo,
pero ¿cuántos lo reconocieron no siéndolo para que no les Para que dejaran de pegar? para que dejaran de pegar. Efectivamente, sí, sí. Pero claro, esto ya era en el 74, donde las luchas eran muy importantes en toda España y sobre todo en el Bajo Llobregat, que era allí en Madrid tenían un gran mapa donde ponía el cinturón rojo, porque habían pintado con un rotulador rojo, al Bajo Llobregat habían puesto un cinturón rojo, por eso se llama el cinturón rojo, porque claro, allí hubo muchas luchas. Desde las juventudes socialistas que tú te encargaste de organizar. No eres socialista. Bueno, comunista, perdón, comunista. Que tú te encargaste Aunque de organizar. somos los realmente socialistas, porque los socialistas de hoy no son socialistas, porque el socialismo socializa, y esta gente que se llaman socialistas, lo único que han hecho ha sido privatizar las cosas. Por lo tanto, yo era de las juventudes del PSUV, que se llamaba la Juventud Socialista Unificada de Cataluña, pero que éramos el partido hermano del Partido Comunista de España. ¿Qué actos y qué acciones hacíais desde esa...? Pues mira, en primer lugar, había muchos hijos de camaradas, de comunistas, o hijos de los amigos de eso y tal, y entonces a mí cuando me encargaron eso, pues yo me dediqué a visitar a todos los camaradas comunistas que tenían hijos y me los presentaron. Yo admiro el valor que tenían esos padres que te presentaban a sus hijos para que militaran y lucharan, cuando la represión era muy importante, era muy grande. Entonces empezamos pues en todo el Bajo Llobregat. Y empezamos a organizar. Y todos los fines de semana, pues aquí en Cornellá, que era el pueblo más grande y donde más jóvenes había, pues los trabajadores de la Renfe y antes los bares más grandes, que tenían un local grande, pues se lo alquilábamos, a cambio de la bebida o tal, y hacíamos todos los domingos, hacíamos una fiesta de la Juventud Comunista y nos divertíamos pues, ayudando y ya pues preparando las cosas. ¿Qué hacíamos? En primer lugar hicimos un periodo que se llamaba La Voz de la Juventud y repartíamos cada 15 días, hacíamos clandestinamente, claro, un periódico que repartíamos unos 450 ejemplares. Eso durante años. Y después hacíamos pues actos, por ejemplo, el 1 de mayo, colgar la bandera roja en todos los cables de la luz, en las fábricas, en las chimeneas de las empresas. Entrábamos por la noche y poníamos la bandera republicana o la bandera de color del martillo. Y hacíamos, por ejemplo, reivindicábamos, por ejemplo en Cornellá, reivindicábamos en las ferias del pueblo de que los bailes pues no fueran privados, que fuera porque cobraban dinero y llegamos a conseguirlo de que los bailes que se hacían en los barrios, en las ferias de Cornellá, por ejemplo, pues fueran gratuitos y pudiéramos entrar toda la juventud. Eso llegamos a conseguirlo en los años 78, 79 y tal. Siempre en las luchas, siempre éramos, digamos, el caballo de batalla, ¿no? Porque los jóvenes que teníamos más agilidad y todo eso, pues éramos los que cogíamos la propaganda y la distribuíamos por todas las fábricas, por todas las calles, en mano y tiradas y corriendo, ¿me entiendes? Y bueno, yo lo que recuerdo es que la gente tenía bastante conciencia y no como ahora. La gente, a pesar del miedo, la gente cogía las autovillas, la gente paraba, la gente hacíamos muchas actividades. Hacíamos manifestaciones. Que ahora no somos obreros, ahora somos clase media. Entonces, claro, por eso ahora la gente ya no sale, porque la gente no se identifica con el hecho de ser obrero y tener unas condiciones laborales que tiene que defender y que tiene que intentar mejorar. Ahora la gente es clase media, hombre, no sale la gente. No. Yo sé que estábamos mal, Esto es ironía, aunque ya.
aunque estábamos mal, pero desde los años 67, 68, con las luchas se llegaron a hacer buenos convenios, porque nosotros hacíamos una encuesta muy amplia en todas las empresas, le preguntábamos el coste de la vida, de lo que costaba la cesta de la compra. Entonces todo se sumaba y sacábamos el IPC cada año, y en función de lo que había subido, si había subido el 10 o el 15 o el 20%, reclamábamos eso, y se consiguieron. O sea, que vosotros no utilizabais el Instituto Nacional de Estadística, que es un órgano manipulado por los que están en el poder, sino que hacíais vuestra propio IPC, vuestra propia cesta de la compra. Efectivamente, es que yo no sé con si... los productos reales. Con los productos reales, con la cesta de la compra real, ¿no? Y además lo tengo en casa, los tengo todavía, esas encuestas las tengo en casa. Las tengo en casa. Que las hacía en la Siemens, en la Forza, en la Corberó, en todos sitios, en todas las empresas del Bajo Llobregat. Sí, yo no sé si entonces había el IPCS, el Instituto de la Estadística. El caso está que eso lo hacíamos la gente luchadora, los comunistas, porque, algunos de izquierda había también, de la CNT, que se llamaba el PCI, Partido Comunista Internacional y tal, pero eran minorías. Los socialistas no existían. Aquí solo en el Bajo Llobregat había un socialista que se decía yo soy socialista, que era, además vivía ahí en Las Planas, que era José María Luque. Y él decía yo soy socialista porque mi padre era socialista en la guerra, y ya, pero yo estoy confundido porque yo no me reúno nada más que con los comunistas, ¿sabes? Y ese es José María Luque, que su hermano además era un dirigente de Antonio Luque, de la Siemens. Ahora, una curiosidad, o sea, estamos hablando de lo que tú viviste, ¿no?, en la época del tardofranquismo y tal, y de cómo se organizaba la gente para intentar mejorar su vida. Me gustaría que desde tu experiencia me dijeras qué es lo que se hizo mal para que todo aquello, prácticamente ha caído en el olvido, porque hoy en día, en la sociedad en la que estamos viviendo, mucha de la gente que estaba mucha de esa gente que estaba entonces en la lucha acabaron derivando en formaciones políticas que ahora están en el poder, o ellos o sus hijos están en el poder como representantes de la ciudadanía, pero que han olvidado toda aquella lucha. Bueno, porque yo creo que cuando murió Franco y la dictadura era muy difícil que continuara, porque entre otras cosas los mismos patronos, la misma burguesía no quería la dictadura, quería abrirse a Europa, porque sus negocios, si salían a vender sus productos y a comprar sus cosas en Europa, pues iban a tener mejores negocios. Entonces el franquismo cayó. Cayó, entre otras cosas, por las luchas de los comunistas y de la clase trabajadora, digo los comunistas que la dirigían, porque no había otro. Prueba de ello que cuando murió Franco legalizaron al Partido Socialista y a la UGT, que nunca había existido durante los 40 años. Ese sindicato se formó por los encargados de las empresas, por los pelotas, los falangistas y los franquistas. Hoy no digo que sean los mismos, pero se formó por esa gente, para dividir y quitarle la fuerza a comisiones obreras. Y entonces me preguntaba eso, ¿qué hicimos mal? Pues yo creo que lo que hicimos es que como crearon el partido socialista, que no tiene nada de socialista, pusieron al frente al Guerra y a Felipe González y a otros, pero que esa gente de socialistas eran falangistas, eran de la dictadura. Esos fueron puestos por la CIA y los alemanes que le dieron los dineros. Pues claro, la propaganda, empezaron ya con la propaganda y le fueron comiendo el coco, que si ya tenemos libertad, que si la UGT, que si el Partido Socialista ha vuelto, después de 40 años, etcétera, etcétera. Y a poco,
fueron quitando el nivel de vida que teníamos. Porque antes, con un sueldo, pagabas una hipoteca y alimentabas a tu familia. Y te comprabas hasta un coche. Yo mismamente. Yo quiero hacer una puntualización. Lo que estamos viviendo ahora no es de algo que se hubiese hecho mal, sino justamente lo contrario. Son los restos de unas luchas que transformaron y convirtieron los municipios de aquella época y la sociedad de aquella época. Por ejemplo, el Cornellá que podemos ver hoy no es el mismo Cornellá de los 60. No. El Sant Joan d'Espí, Tampoco. que disfrutamos hoy, con sus calles pavimentadas, su alcantarillado, sus centros educativos, sus institutos, su hospital, que costó sangre, sudor y lágrimas, que disfrutamos hoy, es gracias a esas luchas, a esas victorias. Sí, sí. O sea, visto desde ahora, que sí, que hay muchas cosas por hacer, pero igual que en los 60. Sí, sí. O sea, pero lo que no no tenemos, también mucho. se hizo muchísimo, hiciste muchísimo. Sí. Gracias a lo que se hizo, disfrutamos de la calidad de vida que estamos disfrutando ahora y que como perdimos esa capacidad de lucha y de organización, estamos perdiendo. Efectivamente. Lo que tenemos que recuperar es esa capacidad de organizarnos, de reivindicar y de exigir que los cambios afecten de positivo al mayor número de ciudadanos y ciudadanas de un país, de una sociedad. Bueno, y también aquella pregunta que me hiciste sobre qué hacíamos la Juventud Comunista, pues bueno, pues creamos también la rama juvenil de comisiones obreras, que le llamábamos comisiones obreras juveniles, y en el 68 concretamente, el 15 de agosto, pues hubo un festival que todavía se celebra desde la Guerra Mundial hasta ahora, cada 4 años se celebra un festival mundial por la paz, la amistad de los pueblos, etcétera, etcétera. Y eso fue en Bulgaria. Y nosotros desde aquí nos pertenecía mandar a 2. Concretamente fue un tal Manolo Gómez y yo. Y de Cataluña fuimos unos 14 o 15. Y de España pues iríamos unos 50 o por ahí. Y en total éramos unos 20.000 jóvenes allí en Bulgaria, que era un país comunista, socialista, del campo socialista. Y eso, aquí por ejemplo, ya, a ver, no había democracia, no podíamos hacer las cosas con votos, pero ya nos reuníamos los representantes más destacados de todos los pueblos y elegimos a esos 2, a mi compañero Manolo y a mí. Y aquello fue muy interesante porque allí, en el festival ese que duró 15 días, pues estuvimos intercambiando pues, el nivel de vida que teníamos en unos países y en otros. Yo recuerdo que hablé en varias ocasiones, porque allí había una actividad tremenda de reuniones todos los días, desde por la mañana hasta la noche, ¿sabes? Y yo recuerdo que en representación de España, pues, y a otros también en otros sitios, pues yo hablé en varias ocasiones, y se quedaban asombrados los periodistas y la gente de otros países, de Europa, sobre todo, de cómo explicaban lo que pasaba, que no tenían ni idea, ¿no? De que no había libertad, que solo estudiaban el 2 o el 3% de la juventud trabajadora estudiaba en las universidades, mientras que ahora ya no, ahora es, bueno, estudia todo el mundo que tiene capacidad para ello. Y se lo puede permitir. Y se lo puede permitir, claro. Eso también ha cambiado mucho. Eso también es verdad. Y bueno, y fue muy interesante porque allí recuerdo que viniera una delegación del Vietnam, era cuando estaba de unos 1000 soldados, chicas y chicos,
¿sabes? Y bueno, y allí pues hicieron una labor estupenda de concienciación de lo que estaban sufriendo y le estaban haciendo los americanos. Bueno, y afortunadamente fue la única guerra que han perdido los americanos en su historia. Y el gigante... La vivencia Goliat. Efectivamente. Y bueno, y muchos recuerdos importantes. Aquí nos has contado muchas veces a nosotros, el Petit Comité, que tú tenías una multicopista en tu casa para hacer estas publicaciones que hacíais desde las Juventudes Comunistas. Y que un día, pues, no sé, la policía se enteró que la tenías en tu casa. No, que lo cuente. Y te fueron a buscar, sí, cuéntanoslo luego. ¿Y cómo te tuviste que ver obligado a exiliarte? No, lo digo que es bueno que lo cuente, sí, porque se piensa la gente que esto de que tenemos una democracia es una cosa que la tienes por defecto, ¿no? Y para que nosotros podamos disfrutar de la democracia que supuestamente tenemos, entre comillas, pues hay gente que tuvo que pasar por vivencias como las que tú vas a explicar. Claro. Bueno, yo a raíz de la caída en la Almeda, en la iglesia de la Almeda, pues tomé contacto con el cura, un tal Olegario, y el Antonio García de Siemens, que antes de ayer estuve hablando con él también, fue el dirigente que más veces han detenido aquí en la comarca, porque era el dirigente de la Siemens y tenía la Siemens una fuerza tremenda, y este fue muy valiente. Y por ello lo detuvieron muchas veces. Bueno, pues entre García y yo, él tenía un Sedicar, una moto Sedicar, y entonces fuimos a hablar con el cura y nos proporcionó, pagándosela, claro, la multicopista. Era eléctrica y a mano. Y la utopía, esa lo hizo desde el año 67 hasta el 74, que me la quitaron, pues era la multicopista que hacíamos todas las octavillas de todas las empresas cuando estaban en huelga, todas. Una vez en una casa, otra vez en otra. Y entonces a mí, que yo me movía más y no estaba tan vigilado, a pesar de que ya me habían detenido, no estaba tan vigilado como los delegados de las empresas y tal, pues yo era el que me encargaba de buscarle sitio cuando ya estaba muy quemada la casa y las familias tenían miedo, pues yo buscaba otra casa y llevábamos la multicopista allí. Bueno, pues resulta que al final eso se la facilitamos a la Juventud Comunista de San Vicente del Sol y los chavales, a donde quiera que llevaban, las madres no querían tener aquello. Y al no tener sitio donde tener la máquina, pues un día me pican a la casa y me traen la máquina. Me traen así la máquina, tapadita, pero así. Y se ve que la policía ya estaba vigilando, porque se acercaba. Eso era el día 27 de abril, el día 27 de abril del 74. Y bueno, la máquina entró antes, la máquina entraría el 20 o por ahí, y ya se ve que estarían vigilando, pero yo no lo vi. Yo no lo vi hasta el día 27, y gracias a que lo vi, lo reconocí, digo, estos son secretas, y entonces me marché. Se quedó mi mujer esa noche allí, pero de seguida al día siguiente le envié recado que saliera de casa, porque iban a entrar, y efectivamente se salió, se fue a casa de las hermanas, y aquella noche llamaron a la policía municipal, a los bomberos, a todos los vecinos, y reventaron la puerta. El marco, de hecho, porque ahora está forrado, pero ese marco está, si quitáramos las tapetas, está reventado todavía de cuando lo reventaron la puerta. Y yo pues
me escapé de que no me pillara. Y entonces, como era lógico, no podía estar aquí, porque tenía orden de busca y captura. Entonces me tuve que exiliarme al extranjero y estuve en Francia. Tuve un año y pico y cuando ya la cosa estaba un poquito más calmada, pues yo me vine para acá. Pero el partido me dijo que aquí no podía estar porque corría mucho peligro, yo y todo lo que yo conocía. Ser responsable de organización en aquellos tiempos del 74, yo era ya el responsable de organización del PSUV, de la comarca. A raíz de que vine de la mili ya me hicieron responsable de organización, porque conocía a todo el partido en la comarca y yo conocía mucho y si la policía te pega, pues no tienes garantía de que vas a hablar o no vas a hablar. Bueno, la cuestión que me vine porque yo quería estar aquí en los últimos coletazos de la dictadura y me facilitaron una casa un dirigente y amigo de la SEA, un tal Peri, y me fui allí a Cervera. Yo no pagaba nada, busqué trabajo. La policía entonces, como no había ordenadores, me facilitó, o sea, buscaban a la gente por las cartillas del seguro. Entonces, claro, pues cuando yo fui allí a Lérida, a la provincia de Lérida, pues yo dije que no tenía cartilla, que la había perdido, y me sacaron una cartilla nueva. Guardo las dos. Las dos cartillas que yo tenía las guardo. Después me unificaron todo lo que yo tenía. La vida laboral. La vida laboral me la unificaron. Y por eso estuve allí pasando bastante miedo, claro está. Estuve exiliado entre comillas, estuve exiliado en Lérida, en Cervera. Pero es que yo no quería perderme en la caída de la dictadura. Es como si ahora, aunque sea mala comparación, pues algunos de los exiliados que hay catalanes, pues vinieran y estuvieran aquí clandestinamente. Una cosa importante. Has dicho del dirigente, por ejemplo, antes de Siemens, que había sido detenido muchísimas veces, pero a mí me gustaría que contaras que ese señor en realidad podía hacer todo eso porque sabía que tenía un apoyo social detrás muy bestia y el régimen sabía que si ese hombre era tocado, automáticamente ese apoyo social que tenía detrás iba a salir a la calle a hacer lo que hiciera falta para poner la ese contestación de aquel acto. No, yo quiero que cuentes eso porque es importante que la gente entienda que todo lo que vosotros hacíais, lo hacíais porque había realmente una presión social detrás, porque sin esa presión social estáis vendidos. Claro. A ver, no solo el Antonio García o el Luque o tantos y tantos dirigentes que ha habido en la Siemens, porque la Siemens fue, bueno, eso era una escuela de dirigentes, ¿sabes? Era un montón, ahí era donde el Partido Comunista era los camaradas, las células de las varias células que había, porque las células se dividían entre 7, 8, 10 máximo, y entonces como ya había a lo menos 30, 40, 50 comunistas allí organizados, pues había varias células dentro de la Siemens. Y ¿qué iba a decir? Que ahí me ha entrado, bueno, pero no solo los dirigentes de Siemens, sino los de la Pirelli, los de la Roca y tal. Cada vez que tocaban a un dirigente de estos, pues se movilizaban. Tenía un problema. Tenía un problema. Y entonces intentaban, los detenían, al día siguiente huelga en todas las empresas y la policía lo tenía que sacar. Lo tenía que sacar porque recibía órdenes de Madrid. Y decía, el gobernador Sevilla decía, no puede ser, tendremos que aguantarnos y capear el temporal. Y lo fueron capeando así. Con eso quiero decir que las dictaduras se caen cuando el pueblo quiere. Cuando un pueblo no quiere una dictadura, la dictadura cae inmediatamente. Y vosotros viviste el final del tardofranquismo y en cierta manera el régimen tuvo que caer porque la presión social que ejercíais vosotros en la calle se hizo insoportable. Era insoportable.
Y aparte que los patronos, el régimen no quería, pero... Bueno, los patronos yo ahí discrepo un poco de ti, porque sí que es verdad que habría una parte de los patronos que querían abrirse a Europa, pero la gran mayoría de los patronos ya vivían muy bien de la autarquía. Y de hecho muchos de estos patronos perdieron sus negocios porque cuando empezaron a tener que competir con Europa no eran empresas competitivas. No, ya. Y la gran mayoría de ellas cayeron. Tú recordarás los televisores Intel, o los televisores Grundig, todas estas marcas, el día que se abrió el mercado y llegó aquí Sony, Panasonic, y llegaron otro tipo de televisores que venían de fuera, este tipo de televisores que se producían aquí de manera autárquica cayó. Sí, o sea, que el empresariado, que sí que es posible que hubiera una parte del empresariado que estuviera a favor de abrir las fronteras, pero que había mucho empresariado que lo que quería era proteccionismo puro y duro, para seguir subsistiendo dentro del régimen. Ya, bueno, pero el caso está que aquí en España, el Partido Comunista, ya en los años 50 y tanto, pues reconoció que había perdido la guerra y que había que cambiar la cosa. Entonces, lo único que luchaba y le hacía frente a la dictadura era el Partido Comunista. Entonces hubo un congreso, que no recuerdo ahora mismo qué congreso fue, allá por los años 52-53, y dijeron, acordaron en el Congreso del Partido Comunista de España en Francia, que se hacían los congresos, la reconciliación nacional. Bueno, pues entonces tuvo hasta lo menos desde los años 50, desde esa fecha, 55 más o menos, hasta esos últimos 20 años, el Partido Comunista trabajó, inclusive se reunió con el padre de Juan Carlos, el ladrón este del rey, Don Juan de Borbón. Juan de Borbón, en la Junta Democrática, que se llamaba una Junta Democrática, donde estaba el Partido Comunista. Se reunían, por supuesto, en el extranjero, en Francia. Se reunía la patronal, se reunía representantes de Europa, se reunía el padre de Juan Carlos, los monárquicos, un tal Satrústique, que fue después de Adolfo Suárez, ministro de Adolfo Suárez. O sea, que la Junta Democrática jugó un papel para que la dictadura cayera, ¿entiendes? No con las luchas, sí, pero la presión, con los contactos internacionales, etcétera, etcétera. Entonces, aunque los patronos, como tú dices, le iban muy bien con la dictadura, pero bueno, lo que era, digamos, la representación más importante de la burguesía quería abrirse a Europa y se abrió pues, con la caída de la dictadura. Bueno, y quizá los de la ETA nos ayudó un poco con matar a Carrero Blanco, porque si no mata a Carrero Blanco, ese tío tenía mucha fuerza, no era el de Franco ha muerto, no. El Arias. El Arias. El Carrero tenía, si llega, ese podía haber durado mucho más la dictadura, y las luchas. Y a lo mejor, quién sabe, a lo mejor hubiese sido mejor, porque aquí no hubo una ruptura. Prueba de ello que todavía estamos sufriendo las consecuencias del franquismo, porque la justicia es toda franquista. El ejército, ahora cada vez menos, porque ya ha pasado sin... Pero son hijos de ellos, Pero en el ejército, digamos, ha sido franquista. La justicia sigue siendo de derecha, del franquismo. La policía, franquista. La Guardia Civil, por mucho que la quieran blanquear, han sido los criminales de la dictadura, de la clase trabajadora. Desde aquellos que te quitaban las bellotas hasta los que te apaleaban. Porque aquí en el Bajo Llobregat fusilaron en enero del 76, o sea, 3 meses después de morir Franco, a un tal Antonio Navarro, que fueron a una manifestación del Bajo Llobregat por lo de la fuerza y tal, alargó y le pegaron un tiro en una pierna a este camarada nuestro, lo recogió la policía, se lo llevaron a la cárcel con el tiro, le pusieron allí un ingreso y al día siguiente amenazó diciendo que se había ahorcado. Y es que lo ahorcaron ellos, la Guardia Civil.
Ese era de San Vicente del Sol. Y era un tío con dos cojones. Porque... En estos años también de final del franquismo, también aparece a nivel social una avanzadilla más que luchaba por la democracia y las libertades y la mejora de los pueblos, que es el movimiento vecinal. Aparecen, ya había habido embriones anteriormente de manera ilegal, donde los vecinos y las vecinas se juntaban y se reunían para exponer en los ayuntamientos franquistas por determinadas peticiones e instancias. Pero aquí, motivado e impulsado desde el PSUV, se empiezan también a ver otra vía de lucha y de reivindicación, pues para mejorar todas las condiciones de vida, los barrios y dotarlos de infraestructuras y de medios. Sí. Y en el movimiento social vecinal, que tú también te involucras muy fuerte con la creación de la Asociación de Vecinos del PI. Y quiero que nos cuente también esa experiencia, como ese embrión ilegal que luego va creciendo poco a poco y hasta ahora. Bueno, ya por los años 70, ya el movimiento obrero en la fábrica tenía ya muchas raíces y llegamos el partido a crecer mucho de unas cuantas docenas que había después de la dictadura. Llegamos a ser 45.000 en el año 75. En los años 70 a lo mejor éramos 20.000 en toda Cataluña, militantes del partido. Digo esto porque empezaron en la fábrica las células del Partido Comunista, con 3, con 4, con 8, después, según que empresas como la Siemens, pues con más células y tal. Pero el partido fue creciendo ya en los pueblos, en los barrios. Y el partido acordó su comité central y tal, pues de crear estos movimientos vecinales en los pueblos, para que en los pueblos hubiera lucha reivindicativa para los colegios, para las calles, para los institutos, etcétera, etcétera, que no había. Y yo recuerdo que aquí en la avenida Barcelona, por ejemplo, que llega desde aquí abajo hasta Las Planas, pues era todo una riera. Era una riera de barro. La gente a Las Planas no podía ir cuando llovía, andando. Eso era un barrizal. Podía llegar nadando, pero andando difícil. Efectivamente. Colegio no había. Cuando mi hijo, por ejemplo, mi hija tenía en el 77, tenía que entrar en la escuela, pues no había colegio. Y estaba la dictadura todavía. Entonces, los de Las Planas y los de aquí abajo empezamos a luchar y se creó el colegio ese del arquitecto Llulló, que concretamente ahí tenían pensado de poner un cuartel de la Guardia Civil. Pero las luchas y las manifestaciones ya sin tapujos y sin nada, las hacíamos durante el día con los padres y los niños por las calles y tal, y conseguimos que se hiciera. Bueno, de hecho alquilaron ahí a unos 50 metros del colegio, en la avenida esa que sube para arriba, que me parece que se llama la avenida de Montilla, creo. Pues ahí en una nave industrial, estaba vacía, la alquiló el ayuntamiento, nosotros nos ofrecimos, hicimos las paredes, los padres, y en día a día estaba el colegio ya funcionando. Y en 3 meses, mientras tanto, se hacía el colegio de arquitecto y yo. Y por la Navidad del 75 ya inauguramos el colegio. Y eso se hizo gracias a las luchas contra la dictadura. Y bueno, y hasta nos reuníamos con el ayuntamiento, cosa que ahora el ayuntamiento socialista resulta de que no admite reuniones con los dirigentes y con las fuerzas vivas del pueblo. Pues entonces estaban tan cagados el ayuntamiento. No, puede ser que eso pase también, entre otras cosas, porque ahora esas fuerzas vivas no existen. Y entonces sí que lo eres.
Bueno, Puede ser. Pues por eso, claro. No, porque, hombre, existe alguna, pero claro, no tienen la fuerza detrás que La teníamos fuerza social, nosotros. la fuerza Porque, social no la tiene. claro. Claro. Bueno, resumiendo, que aquí empezamos a crear el movimiento vecinal y empezamos por Las Planas y a la misma vez, porque eso fue un tal Ángel Saavedra, yo y otros camaradas como Rafael Chupita, que estuvo 18 años en la cárcel, y lo desterraron aquí. No vino eso, sino que Por lo desterraron. pensar libremente, ¿no? No, es que tuvo 18 años en Pero la digo cárcel. por era su ideología, por su ideología. Claro, por su pensar, ideología. por pensar libremente, claro. Claro, claro. Y bueno, entonces empezamos a correr la voz, a hablar con los comunistas de aquí, con la célula, con la Juliana, con esto, con la otra, con la Conchi, con no sé qué. Empezamos y no teníamos sitio donde reunirnos. Entonces se lo pedimos al local que tiene la iglesia. Hay un local ahí donde Local está parroquial, sí. el local parroquial. Ves a Ahí- pedirlo ahora. Es que va, el tío este de derecha, el cura este. Ahora ves a Pues, pedirlo y ahora tu aquel respuesta. cura nos dejó el local y allí nos reuníamos y allí hacíamos las asambleas y entonces no cogíamos eso y teníamos que hacerla, hablar a viva voz porque no teníamos altavoces ni nada. Desde la puerta del local parroquial había 200 o 300 personas allí, ¿sabes? Que muchos, los últimos, ni se enteraban, porque si no tenías voz no te enteraban. Y entonces hicimos la asociación de vecinos y ya empezamos con la reclamación de todo, de la Avenida Barcelona para que la asfaltaran, las calles que estaban todas destrozadas por las raíces de los árboles, que no podías caminar por la acera, los semáforos que no había. Y, Pues date cuenta, hijo, perdona, te interrumpa. Vosotros luchasteis por arreglar el pueblo y ahora cuesta 400.000 euros una vivienda en este pueblo. Date Bien. cuenta, Habéis puesto las bases de tener un pueblo mejor y ahora se ha convertido en un pueblo elitista y excluyente que solo se lo pueden permitir la élite porque los hijos del pueblo se tienen que marchar porque no pueden pagar Bueno, el precio. pero eso la- Date cuenta la ironía. Sí, hemos pero- arreglado un sitio para que se sirvan de los que se lo pueden permitir y a los hijos de ese sitio se tengan que marchar. Pero eso es porque en este pueblo la gente ha dejado de luchar como luchábamos. Porque si no, el ayuntamiento llamado socialista del Poveda y ahora la Belén no haría eso. Eso está clarísimo. Han hecho un pueblo elitista y ellos tienen todo esto súper controlado. A las entidades las tienen metidas en un bolsillo, y a todas las fuerzas vivas, entre comillas, las tienen todas metidas Es un red en clientelar, es un red clientelar. Efectivamente, con los impuestos que pagamos todos, de una u otra manera, le están subvencionando a todas las entidades y estas entidades pues apoyan al ayuntamiento. Sí, pero lo que es más grave todavía, pero es que parte de esas entidades en realidad son algunos de esos movimientos sociales que vosotros ayudasteis a crear. Porque claro, cuando ellos están, cuando el ayuntamiento y el poder que ejercen en este ayuntamiento tiene como red clientelar las asociaciones de vecinos, Claro. se acaba la reivindicación en el pueblo. Claro. Ya no hay nada que reivindicar, porque si tú tienes dentro de tu seno y los tienes, llamémoslos comprados, o ¿cómo les llaman eso? ¿No? O con el convenio pertinente a gente que tendría que ser la que realmente reivindique cosas, pues no vamos bien. No, eso está de acuerdo. O sea, han llegado esta gente del ayuntamiento, en este caso el Partido Socialista, o más llamado socialista, ha hecho que las entidades no sean reivindicativas, sean nada más que hacer fiestas y estén de palmero, y nada más. Es lo que hay, pero yo creo O sea, que... un pueblo adormecido, con unas entidades totalmente tuteladas por el poder político, en este caso por el ayuntamiento, pues lleva a lo que lleva, a tener un pueblo elitista, donde no importa si tus hijos no pueden vivir en él, se tienen que acabar marchando a otras partes porque no pueden pagar el modelo, y también interesa que la gente que venga aquí y pague las burradas que están pagando en este pueblo, ya lo hacen con la conciencia de comprar el modelo, un modelo que están pagando a precio de oro. Sí, sí.
Con lo cual, claro, estamos viviendo en un pueblo que, claro, que no tiene vida, no tiene vida social reivindicativa de ningún tipo. Yo desde la Asociación de Vecinos el PI, que he sido, aparte de su fundador, pues he ocupado cargos importantes en la asociación y hasta en los últimos años presidente, ¿no? Hasta que lo tuve que dejar por la enfermedad de mi mujer. Pero yo, cada vez que interviene en el ayuntamiento, todas estas cosas las he denunciado. Pero por un oído le entraban y por otro no es eso. Porque no hay un apoyo social. Porque no había un apoyo social, porque hay que reconocer que tenemos 600 socios, pero que no son 600 socios reivindicativos. Están ahí afiliados por otras cuestiones. Pero no es porque quieran hacer un pueblo más luchador y más reivindicativo. Entonces es lo que tenemos. Sin lucha no hay futuro, amigo. Y la lucha hoy por hoy no existe. Y ese es bueno, aparte de no existir, encima nos han pervertido palabras que eran muy importantes como la libertad. Se ha convertido en ir a tomarte unas tapas. Democracia también. Hay muchas cosas que se han pervertido absolutamente. Y claro, cuando las cosas se pervierten y te dicen que libertad es que tú puedas elegir, por ejemplo, el médico que te atiende, pero no te dicen que eso conlleva un copago y que tú a la larga acabarás pagando el servicio completo porque lo vas a elegir, porque eres libre de elegir tu médico, pero nadie te dice que tengas el derecho a tener una medicina universal y de calidad para todo el mundo. Eso no te lo dicen. No. Te dicen que eres libre de elegir tu médico. No te dicen que tienes el derecho a tener una medicina universal y gratuita. Eso no. No, y aparte hablando de la medicina, ya lo ven. Ahora, si tienes que ir a un especialista, como no sea una cosa de urgencia muy urgente, muy grave, te tiras un año para que te atienda. Pero eso también somos la sociedad lo que lo hemos permitido. Claro. Porque si estuviéramos delante de ese sitio donde se da ese servicio y estuviéramos reivindicando que eso es una vergüenza, pues a lo mejor alguien tendría que tomar cartas en el asunto. Si no van ahí a quejarse y lo que hacen es mutualizarse e irse por la vía privada, arreglado el problema. Ahora mismo quieren cerrar un colegio de niños con problemas. Con capacidades diferentes, vamos a decirle. Sí, o con capacidades diferentes. Porque son niños igualmente válidos. Hombre, por supuesto. Pero claro, se les tiene que dar un tratamiento acorde con sus capacidades diferentes. Efectivamente. Pues bueno, pues lo quieren cerrar. Y esta gente no han dado ni la cara. Pues si sois los dirigentes del pueblo, pues tenéis que defender eso. Sí, han hecho una moción de apoyo a las familias. Pero eso y no hacer nada es lo mismo. Pues queremos hechos, no palabrería barata. En representación de este pueblo y vayáis a la Generalitat y vayáis a donde tengáis que ir. Y movilicéis al pueblo entero si hace falta. Y movilicéis al pueblo entero si hace falta. Claro. Pero no, entonces esta gente no están aquí nada más que para tener el sueldo. Yo lo tengo que decir. Están aquí no por hacer política, porque esta gente no hacen política. Lo único que hace es acallar a la gente y dominar y controlar al pueblo para que ellos sigan siendo los privilegiados, los que dominen el pueblo, los que manden y hagan las cosas que le den la gana. Y ya está. No tienen ideología. Son gente que están nada más que por el salario y colocar a todos sus amiguetes, a toda su familia de concejales y en todos los sitios. Esto es la democracia representativa, en la cual te dan la opción de poder elegir a quien te representa, pero ese señor que te representa se debe a otras cosas que no son la gente que le vota, sino que se debe al poder económico, al poder, bueno, o al poder del que tú has dicho, ¿no? De las sillas y de los puestos que ocupan. Personales también. Claro, y no te preocupes, que cualquiera que entre en el ayuntamiento lo mira con lupa. Bueno, de hecho, yo sé que algunos que ya se han jubilado, que los habían colocado en el ayuntamiento, siempre le están echando en cara. Recuerda que yo te metí, Recuerda que yo te metí, Sí. Y no digo el nombre porque no tengo autorización de la persona, pero conozco más de uno que le dice, recuerda que yo te metí, así que tal.
Bueno, para ir terminando, porque si no se nos va a hacer muy largo y podríamos Sí. hacer otras intervenciones en otro momento. Sí. Para cerrar, me gustaría que dierais un mensaje, sobre todo a las generaciones que vinieron detrás de la tuya. Y sobre todo a las del futuro, a los jóvenes que como el otro día fuimos al instituto a hablar de memoria histórica, que les dieras un mensaje. Bueno, pues yo el mensaje que le daría a la juventud y a todo el pueblo, que está todavía en edad de trabajo y me da igual, y en edad de jubilación, porque también las pensiones están peligrando. Por lo tanto, es el pueblo el que se lleva el futuro. Yo el mensaje que le doy es que sin lucha no hay futuro. Bueno, vale, pues Paco. Yo voy a decir una cosa simplemente, ya para acabar. Igual que lo dije en el instituto el otro día en la memoria histórica, lo vuelvo a repetir para que quede grabado. No tenemos un mercado laboral ni digno, ni que pueda ayudar a las personas a crecer. No tenemos un mercado de la vivienda para que la gente pueda tener un techo, ni digno, ni que la gente les permita vivir dignamente. Y posiblemente, o más que probablemente, si esta gente que ahora está incorporando en el mercado laboral no tiene unos sueldos para poder cotizar y para poder garantizar las pensiones del futuro, nosotras, de mi generación, de los que ahora tenemos 50 años, tendremos que comernos nuestro patrimonio para poder llegar hasta el día de nuestra muerte. Por lo tanto, la gente joven no tiene futuro, tiene todo el futuro por construir. Es un mensaje positivo. Está todo por hacer. Todo por hacer. Como en los 60, en los 70. Lo que Efectivamente. tienen que tener es la conciencia de unirse y reivindicarlo. Y nosotros desde la Universidad Popular, pues lo que tenemos que hacer es eso, a través de la cultura y culturizando a la gente en la lucha. Muy bien. Bueno, pues para despedirte, Paco, gracias por todo este trabajo, estas luchas que has desempeñado durante toda tu vida, que es ejemplo de lucha y de perseverancia. Y bueno, tú lo has comentado. Gracias por apoyar este proyecto de la Universidad Popular de San Joan Despí, que lo que pretende es difundir la formación y la cultura desde la ciudadanía y para la ciudadanía. ¿No? Y que salga, por ejemplo, una persona o un testimonio como Paco, que yo no lo he visto nunca en los medios de comunicación que tenemos ahora mismo de carácter estatal o incluso aquí a nivel de Cataluña. Este tipo de mensaje y este tipo de historia vivida por personas que lo vivieron en su momento, esto no sale en los medios, no existe. ¿En un instituto se explica esto? ¿La gente joven sabe lo que vivieron sus abuelos? ¿Saben lo que tuvieron que luchar para poder tener ahora mismo lo poquito que tienen, que además lo están perdiendo cada día? No lo saben. Pues a lo mejor si alguien les informara de dónde venimos, posiblemente esta gente se concienciaría de tener que luchar por no perderlo. Pero como nadie les informa, no saben de dónde vienen, no tienen ni idea. Bueno, pues despedimos esta sesión, esperando pues, poder traer futuros testimonios de otras personas. Muchas gracias. De nada.